Que esté muy bien, donde sea que usted se encuentre. Le habla Giovanni Jiménez, director de culturacr.net. Y en esta oportunidad estamos con una nueva edición de Cultura Electoral 22. Este programa que hemos venido realizando para entrevistar a los candidatos. Al principio fueron los precandidatos y ahora estamos en el proceso de entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República de Costa Rica. También pensamos incluir candidatos a diputaciones. El punto es que hoy, en esta nueva entrega, tenemos un invitado, tenemos al líder del Partido Liberal Progresista, al señor Eli Feinsack, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Giovanni, por el espacio. Muchas gracias a Cultura CR por esta iniciativa que me parece que es bastante valiosa y le envío un caluroso saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros este día. Bueno, hoy es 23 de diciembre, estamos conversando con don Eliezer, desde don Eliezer Feinsack, ¿verdad? Que yo le decía, bueno, qué pena que un 23 de diciembre entrevistándolo y él me comenta, bueno, que es judío. Y yo le digo a él que como yo no pienso tanto en esas cosas, ¿verdad? De hacer diferenciaciones por creencias, ni por raza, ni por procedencia, ni cosa por el estilo, pues a mí se me fue el tema, pero bueno, eso es una curiosidad, don Eli. Sí, como lo comentábamos, bueno, yo te lo mencionaba porque para mí no es ninguna incomodidad atenderte hoy y me parece que es un buen aprovechamiento de tu tiempo y del tiempo del programa, dado que pues yo no tengo eso que andar corriendo hoy con los preparativos de la cena navideña, etcétera. Pero sí, de ahí, habiendo nacido, crecido y vivido en Costa Rica toda mi vida, pues valoro mucho la temporada navideña. La verdad que es un tiempo que me gusta bastante. Se siente un espíritu distinto en el aire. Se termina de sentir, ¿no? ¿Verdad? Es inevitable. Definitivamente, definitivamente. Y a lo largo de la vida he tenido toda clase de experiencias, amigos que me han invitado a sus cenas, gente que me pregunta si me ofende, por ejemplo, que me deseen feliz Navidad. Y le digo, ¿cómo me va a ofender que me deseen feliz Navidad cuando yo sé que es un buen sentimiento, es un buen deseo el que me están dando? Y lo agradezco y lo tomo y lo tomo en el espíritu de la temporada, ¿verdad? Más allá de que uno celebre distinto o no celebre, ¿verdad? Claro, y precisamente eso es quizás tiene que ver un poco con el pensamiento progresista, ¿verdad? El tema de la defensa de los derechos humanos y de la inclusión y de sentirnos nosotros todos iguales indistintamente de nuestras creencias, sin ningún tipo de discriminación o de nuestra raza o de nuestra procedencia, etcétera, etcétera. Es decir, es la lucha contra la homofobia, la lucha contra la xenofobia, contra el racismo y esos valores. Cuando hablamos del Partido Liberal Progresista, hablamos de esa visión de mundo que precisamente usted nos está manifestando, don Eli. Sí, definitivamente, y yo diría que no solo es un asunto progresista, es un asunto muy liberal. El liberal, por definición, defiende todas las creencias y acepta a todas las personas, independientemente de que crean o no crean, o de qué forma crean, ¿verdad? Eh, Eso es precisamente darle a las personas la libertad para poder desarrollar su proyecto de vida sin injerencia innecesaria de parte del gobierno que le limite sus derechos, etcétera. De manera que hay en este sentido, una perfecta conjunción entre liberalismo y progresismo en el sentido de que, de que lo que se promueve es la libertad individual y al hacerlo lo que se promueve son los derechos humanos. Se encuentran, digamos, estas dos ideologías, estas formas de pensamiento. Porque cuando hablamos de liberalismo, don Eli, eh, yo recuerdo, hace poco había un grupo de liberales que, por ejemplo, refutaban que el Estado costarricense invirtiese en la Agencia Aeroespacial Costarricense y refutaban que el Estado interviniera en el desarrollo, no recuerdo el otro proyecto que tenía que ver también con la ciencia. Yo recuerdo los inicios, la generación del Olimpo, el liberalismo económico costarricense, que dio paso a la Primera República, a presidentes como don Ricardo Jiménez Oriamuno, Cleto González Víquez, el señor Iglesias,
a partir de 1890 más o menos. Esta gente, digamos, una de las grandes cosas que tuvo que enfrentar precisamente fue el combatir a la influencia de la Iglesia Católica en la política o a la religiosidad en la política, en beneficio y en favor de la educación y de la ciencia, porque siempre ha habido como una especie de tensión entre fe y razón detrás de toda esta discusión. Cuando hablamos de del liberalismo progresista, hablamos de un liberalismo que está a favor de la inversión en la ciencia, que está a favor del conocimiento, o quizás, la pregunta, o quizás como esta gente que yo escuché, leí ahí en redes sociales, manifestarse en contra de la agencia aeroespacial o en contra de que el Estado invierta en ciencia y tecnología. No, para empezar, somos un partido que como partido defiende y sostiene la ciencia, pero también como liberales entendemos que el rol del Estado tiene que ser limitado. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con proyectos magnánimos de inversión estatal en carambadas que en algunos casos el sector privado puede desarrollar mejor, pero sí estamos claros que hay campos en los que, por decirlo de alguna manera, el mercado falla. La educación pública gratuita y obligatoria se decretó en 1869, si no me equivoco, era el gobierno de don Jesús Jiménez, con don Mauro Fernández como ministro de Educación, y ambos eran liberales, se podría decir, ¿verdad? Y entendieron que si se quiere un país próspero, si se quiere, incluso si lo queremos ver desde la perspectiva económica, si se quieren mercados dinámicos, se necesitan personas saludables, personas bien educadas, personas bien alimentadas, y ahí sí el Estado tiene un papel que cumplir, ¿verdad? El tema de la agencia aeroespacial yo creo que pasa por un asunto de ¿en qué exactamente se va a invertir ese dinero? ¿Quién está desarrollando ese conocimiento en Costa Rica? ¿Qué capacidad tiene Costa Rica de Bueno, convertirse en pero es que un jugador en eso, precisamente ¿verdad? todo el tema del desarrollo aeroespacial se ha dado como una alianza público-privada, es decir, el Instituto Tecnológico, desde donde se han generado algunas matrices de ese desarrollo, ¿no? Y después Claro. con Astra Rocket, la empresa de Franklin Chang, es decir, ha habido una alianza público-privada, ¿no? Sí, sí. ¿Usted no percibe estas alianzas beneficiosas? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que uno cuestiona es cuando uno ve cuando uno ve que hay esfuerzos o intentos, por ejemplo, de algunas empresas de obtener financiamiento estatal para desarrollar carambadas que no está probado que puedan tener éxito, o esfuerzos de empresas por incidir en la creación de política pública para favorecer una tecnología A en vez de la tecnología B, cuando lo que uno desde el gobierno debería promover es la neutralidad tecnológica en el sentido de academia, empresa privada, alianzas público-privadas, desarrollen su tecnología, desarrollen su ciencia y pónganla a competir en el mercado y que el mercado sea el que escoja finalmente quién tiene que ser, quién es el ganador, Pero don ¿verdad? Eliezer, esa fe ciega en el mercado a No, no es una veces fe ciega. no toma en cuenta las particularidades. Bueno, yo lo percibo a veces como una fe ciega en el mercado, porque casi todo se valora en función de la ley de la oferta y la demanda, de la competitividad, pero no toma en cuenta quizás temas fundamentales como o particulares de una región, de una cultura, de un país, de una sociedad. Es decir, ¿cómo una empresa privada de Costa Rica, por ejemplo, sin apoyo del Estado va a competir con agencias aeroespaciales que además, en todo caso, son financiadas por los estados, la NASA en Estados Unidos o en Rusia o en China o en otros países? Es decir, Déjeme ¿cómo pensar revertirle, que el mercado déjeme revertirle la pregunta, se va a poder? déjeme revertirle la pregunta, Giovanni. ¿Cómo pensar que una agencia espacial costarricense va a poder competir con una agencia como la NASA o como la Agencia Espacial Europea o como la Agencia Espacial Soviética con los recursos que invierten esos países en el desarrollo de esa tecnología, cuando Costa Rica no tiene ni el músculo financiero ni el desarrollo industrial
necesario para acompañar eso. Entonces, no es un tema de mercado, es un tema de que si los recursos escasos del Estado costarricense debe ser prioritario invertir en esto o en otras cosas, porque como Estado no podemos competir con los Estados Unidos en la inversión en el Pero no desarrollo es, de la no es tecnología aeroespacial. necesariamente, claro, claro, no, yo le comprendo perfectamente lo que usted dice, pero no es necesariamente plantearlo como competencia de tú a tú. Es decir, por ejemplo, en el caso lo vimos con el satélite. El satélite es una alianza de Astra Rocket con aportes del Instituto Tecnológico con una empresa fundada por un astronauta amigo de Franklin Chan en Estados Unidos. Es decir, finalmente no es que vamos a hacer una agencia aeroespacial y vamos a ponernos de tú a tú con Estados Unidos o con Rusia. Eso obviamente no tiene sentido, pero sí podemos generar empleo a partir de enfoques particulares, eh, generación, producción, diseño, arquitectura de componentes para, eh, para cohetes, para ciertas partes del tema aeroespacial, generación de satélites. Lo que ha pasado mucho con Guanacaste, que se presta por la geografía. Es decir, yo me pongo porque esto es bien complejo, ¿verdad? Yo digo que al final cada caso, cada proyecto tiene sus particularidades y el Estado puede participar en lo que puede participar. No es que el Estado va a crear una NASA, no es que vamos a crear una No, agencia no, pero costarricense en ese nivel. la pregunta, Giovanni, es ¿cuál fue el Pero usted me papel? dice que es Cu- cu- prioritario, entonces, Bueno, no. hablemos de qué es prioritario. Usted me Ajá. dice, usted me habla de la alianza público-privada que permitió el envío de un mini satélite costarricense al espacio para medir condiciones climáticas, etcétera. ¿Cuál fue el papel de la Agencia Espacial Costarricense en la No, no creación de esa? existía. No existía. Bueno, entonces, ¿es necesaria una agencia aeroespacial costarricense para desarrollar este tipo de iniciativas? Evidentemente no, porque a la prueba me remito, se pueden crear sin contar con esa agencia aeroespacial. Ahora, en un país Pero con recursos usted sabe que limitados, ese satélite fue construido en el Instituto Tecnológico, que es una universidad correcto. del Estado. Sí, sí, por eso, la alianza público-privada, magnífico. La pregunta es si necesitamos Lo que crear pasa una es que yo creo que burocracia. estamos Giovanni, confundiéndonos. Hay dos temas. no, no, por eso hay dos temas. La Yo hablo pregunta del es si es, satélite, yo hablo no del satélite, sino del radar en Guanacaste, que fue el que inauguraron hace poco, que es para descubrir componentes de basura ah, espacial. Y ok. usted, digamos, usted, tal vez la palabra, si yo me equivoqué, quizás en ese sentido, dije satélite cuando en realidad debí decir radar. Eso fue una alianza pública-privada. Ok, una vez más, ¿cuál fue el papel de la Agencia Espacial Costarricense en la Es que conformación de tampoco esa alianza existía, pública? pero esos Ok, son los entonces, indicios de lo que entonces podría ser, ¿no? aquí tenemos dos ejemplos, Giovanni, de que usted no necesita una burocracia estatal para lograr este tipo de desarrollos en la economía costarricense. Usted perfectamente puede lograr las alianzas público-privadas entre academia y empresa privada para generar proyectos de este tipo y con empresa nacional y empresa extranjera. Y no se necesitó crear una burocracia estatal para promover esas cosas. Entonces, en un país con recursos muy limitados, yo pregunto, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿Una agencia espacial específicamente dedicada al tema espacial que no es en este momento todavía no es un área, digamos, ¿cómo se lo pongo? No es uno de los sectores de mayor desarrollo, o creamos más bien una agencia de promoción de la innovación en Costa Rica que permita o que ayude a crear las condiciones para que se desarrolle innovación costarricense, innovación tecnológica costarricense de una manera neutral. ¿A qué me refiero de una manera neutral? A que la agencia de innovación pueda atender proyectos de tecnología agrícola, que pueda atender proyectos de tecnología espacial, que pueda atender proyectos de tecnología informática, etcétera. Entonces, si queremos llenar al Estado costarricense de más burocracia, creemos agencias para cada uno de los subsectores.
o si lo queremos hacer inteligentemente, como otros países, hagamos una agencia de innovación que pueda tener las condiciones para promover la innovación, para promover la creación de una empresa costarricense, o sea, de un sector empresarial costarricense de base tecnológica que nos permita convertir al país en un hub mundial, un centro mundial de innovación tecnológica, pero no escogiendo de antemano cuál es la tecnología ganadora o cuál es el sector ganador, porque perfectamente aquí en Costa Rica podríamos convertirnos en una potencia en materia de desarrollo de tecnologías limpias, porque tenemos condiciones innatas en el país, tenemos todas las fuentes de generación de energía limpia, eólica, solar, geotérmica, hidráulica, etcétera, ¿verdad? Entonces, mi cuestionamiento no es a la ciencia, es a la organización institucional que se A la plantea, burocracia, eh, usted lo dice bien. a la burocracia, claro. Claro, pero bueno, nosotros tenemos energías limpias hoy también por la existencia de una entidad estatal, el Instituto Costarricense de Electricidad. Sería, bueno, no podemos partir de supuestos. Habría energías, el 99% descarbonizadas en Costa Rica si no existiese el ICE o si solamente hubiera sido iniciativa privada. Son preguntas que podemos hacernos, pero que bueno, son Son conjeturas. preguntas retóricas que no tienen una Exacto. respuesta porque Pero yo le tendríamos que pregunto, eso devolvernos sí, 70 años en el tiempo y cambiar las claro, decisiones de hace 70 años. Lo que yo pero sí yo le sí puedo le responder pregunto, lo que yo sí le puedo responder con total seguridad, y esto tal vez a usted le sorprenda, no tendríamos una electrificación del 98-99% del territorio nacional si no se hubiera tomado la decisión hace 70 años de crear el ICE. Yo estoy clarísimo en eso, ¿verdad? Ahora, que si tendríamos tecnologías más limpias o que si se hubieran desarrollado más rápido las tecnologías limpias, si se hubiera permitido mayor participación del sector privado, yo creo que sí, pero bueno, no lo podemos demostrar porque se jugó bajo las reglas que existían en el país. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, una institución como el ICE se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de nuevas tecnologías. Lo hizo hace 20 años cuando se opuso al desarrollo de la tecnología IP, o sea, por protocolo de Internet. Lo hace cuando se opone a la instalación de paneles solares para la autogeneración y la generación distribuida. Lo hace cuando se opone al desarrollo de la banda 5G, porque considera la presidenta ejecutiva que esa tecnología solo sirve para que los carajillos jueguen juegos en línea, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que con una participación más robusta del sector privado, hoy tendríamos tecnologías bastante más avanzadas en el país. salud. ¿Debe participar el Estado en la salud? Por supuesto que sí. ¿En qué Eh, medida? Bueno, yo creo que al Estado le corresponde garantizar a todos los ciudadanos el acceso a servicios de salud de calidad, no necesariamente en el modelo de administración monopólica de los servicios de salud, porque el Estado ha demostrado ser bastante ineficiente en ese aspecto. Mixto como Y está ahorita está bien, entonces. no está bien, no está para nada bien. Tenemos un seguro de salud universal. La promesa es que hay un seguro de salud para cubrir a toda la población costarricense, pero con datos de la propia Caja Costarricense del Seguro Social, le estamos fallando a prácticamente la mitad de la población costarricense. 47%, si no me equivoco, la cifra cambia todos los trimestres, pero 46-47% de los trabajadores costarricenses están en la informalidad. Quiere decir que no están cotizando para la caja, quiere decir que no tienen acceso al servicio de salud, quiere Correcto. decir que el servicio de salud de la caja es excesivamente oneroso para la mitad de la población costarricense y por lo tanto no se está cumpliendo la promesa de un seguro de salud universal. Y tenemos una experiencia bastante ¿Qué hay que hacer interesante en Costa entonces con la caja, don Eli? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, aquí le va. En el caso de los EBAIS, tenemos hoy por hoy más o menos un 10% de los EBAIS administrados por cooperativas, en el pasado por cooperativas y universidades privadas. Eh, eh, bueno, no solo universidades privadas, cooperativas y universidades. Y la experiencia de la caja ha sido que esos EBAIS funcionan a un costo menor y con una satisfacción del usuario mayor que cuando son administrados por la caja.
La principal excepción a la regla eran los EBAIS administrados por la UCR, que eran aún más caros que los administrados por la propia caja. Pero entonces, si tenemos que un 10% de los EBAIS funcionan con mayor satisfacción al usuario y a un menor costo porque están siendo administrados por cooperativas, perfectamente podemos extender esa experiencia a la enorme mayoría de los EBAIS del país para que mejore el servicio y disminuya el costo. Si disminuye el costo, entonces ese ahorro podemos trasladarlo a los asegurados. ¿De qué forma? Menores cargas sociales para fomentar la formalización de quienes aún están en la informalidad, para fomentar la generación de empleo para las casi 400,000 personas que hoy por hoy están desempleadas, para permitir que las empresas y los emprendimientos puedan generar puestos de trabajo de tiempo completo para satisfacer la demanda de quienes hoy están en situación de subempleo, que son otros cerca de 400,000 personas, ¿verdad? Ahí tenemos uno de los principales problemas y obstáculos al mejor desarrollo de Costa Rica. Hablemos de empleo, don Eli. Usted acaba de hablar de desempleo. Es un problema nacional, claramente, y lo más importante posiblemente que tenemos hoy, y porque también se asocia a la pobreza, que es el otro tema más importante, y la corrupción. Según la encuesta del CIEP, más o menos estos son como los tres grandes temas que preocupan a los costarricenses. Lo que yo he visto, lo que hemos percibido, y se ha visto también en varios estudios, es que el tema del desempleo pasa también mucho porque las universidades han generado incluso las universidades privadas, las que llamamos en algún momento universidades de garaje, no es decir, que han generado, a ver, un negocio que va más allá de la calidad académica y que han generado un negocio en el que no importa si la carrera tiene un mercado laboral o no, contratan y sacan títulos a diestra y siniestra sin una adecuada planificación. Ahí mucho tiene que ver el Consejo Superior de Educación y la falta de una planificación con respecto a esa problemática. Entonces resulta que además tenemos un país basado en la agricultura o en agroindustria y la gente no quiere trabajar en el campo porque evidentemente es una condición, es un trabajo muy duro y es un trabajo mal pagado y es un trabajo que tiene desprestigio. Ya nadie va a coger café. Es decir, los indígenas Nobe de Panamá o los nicaragüenses del norte, bueno, sí, vienen a la colecta del café, a la zafra de la caña, a hacer los trabajos que ya los costarricenses lo están haciendo. Muchísima de esa gente que está en desempleo y que está en pobreza es gente que ya no quiere trabajar en el campo, pero seguimos alimentando un estilo de desarrollo basado en la industria. Y claro, porque es muy importante, son las personas que nos dan de comer. Qué complejo el problema, ¿verdad? Es decir, cómo generar empleos si no tenemos, como bien, bueno, creo que el gobierno de Carlos Alvarado en eso ha sido consciente, si no tenemos a la gente que sirva para los empleos que existen, si más bien estamos generando empleos para, es decir, que hay una cosa ahí que no hace clic, ¿verdad? Es decir, que hay un tornillo que es diferente tamaño que la tuerca. Entonces, tenemos un problema ahí que es complejo, que es serio. Yo le digo, bueno, usted como liberal preocupado por esto, ¿qué propone? Bueno, yo empiezo por discrepar de tu valoración de que el gobierno de Carlos Alvarado ha sido consciente de esto, porque prácticamente lo único que ha desarrollado, y no sé si es esfuerzo del gobierno o es inercia del sector, es la zona franca. Y las zonas francas en Costa Rica precisamente le están creando puestos de empleo para quienes tienen ese esquema de educación, digamos, completo, con educación avanzada, con conocimiento de las áreas científicas, técnicas, matemáticas, ¿verdad? Las áreas STEM, que dominan idiomas extranjeros, y eso no resuelve el problema de esa población agraria, digamos, que tiene Costa Rica, donde lamentablemente en las zonas rurales es donde tenemos los menores índices de escolaridad, donde la educación de la enseñanza del idioma inglés es prácticamente no existente,
y yo no veo que se haya hecho absolutamente nada por fomentar eso. De hecho, más del 60% de las personas en situación de desempleo son personas con estudios secundarios incompletos o menos, ¿verdad? Y entonces hay que generar oportunidades de empleo para ellos. Una posibilidad es modificar la ley de zonas francas para crear condiciones especiales para que las empresas se puedan ir a instalar en las zonas de menor desarrollo humano relativo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que una empresa de zona franca se interese en contratar a alguien que lo que tiene es tal vez el sexto grado o el noveno año y no domina el idioma inglés? Disminuyendo los costos de operar en Costa Rica para que puedan generar procesos más sencillos que los que están desarrollando las empresas de zona franca en la GAM. No podemos pretender que un Intel se vaya a hacer investigación y desarrollo en Guanacaste porque no va a encontrar ahí la cantidad de personas que necesita con el nivel de formación que necesita. De hecho, muchos guanacastecos están en San José precisamente para obtener ese tipo de empleos, ¿verdad? Pero sí podríamos pensar en la península, por ejemplo, de Nicoya, en una zona franca enfocada en el negocio agroindustrial, donde les permitamos a las empresas que ahí se instalan menores cargas sociales para que sea más atractivo contratar al personal, donde les permitamos, por ejemplo, generarse su propia electricidad, de manera que se puedan brincar ese círculo vicioso de las tarifas eléctricas en Costa Rica. Es decir, disminuir los costos de operar para que les resulte atractivo contratar al personal menos calificado, que es donde tenemos concentrado el desempleo. Y nosotros tenemos una propuesta precisamente en esa dirección. La otra propuesta que es general, que es global, eh, nosotros hablamos de 3 pilares en el campo económico. El primero es disminución de los costos de producción, pensando en el costo de la electricidad, en el costo de los combustibles, en las tasas de interés, en las cuotas de seguridad social, que son costos que afectan a todos los sectores productivos y que en Costa Rica son indiscutiblemente elevadísimos. Un segundo pilar que es la reforma del Estado, la simplificación de la arquitectura institucional para agilizar los procesos en el gobierno, para mejorar la prestación de los servicios públicos, para poner a las instituciones al servicio del ciudadano, cosa que se nos ha olvidado por muchísimo tiempo. Y entonces ahí proponemos fusionar entidades que se duplican, triplican, cuatriplican o hasta multiplican por factor de 20. Tenemos 23 instituciones en el sector social manejando 44 programas antipobreza en un país que desde hace 30 años la pobreza apenas ha disminuido de manera marginal, ¿verdad? Tenemos 4 instituciones atendiendo a diferentes partes o elementos del sector productivo, podemos fusionarlas en un ministerio de la producción. Tenemos 3 ministerios económicos, podemos fusionarlos en un solo ministerio de política económica. Y un tercer eje que es la simplificación tributaria. Existen estudios independientes, algunos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR y otros producidos por economistas independientes publicados en revistas profesionales que nos dan luz de que el sistema tributario costarricense es tan complejo que una simplificación y una disminución de las tasas podría redituar en mayor recaudación. Es decir, podemos mejorar la recaudación, sanear las finanzas públicas, mejorando la recaudación, disminuyendo los impuestos, aunque suene contraintuitivo, ¿verdad? Se puede lograr y entonces eso de la mano con la reforma del Estado nos permite equilibrar las finanzas públicas de una manera sostenible en el tiempo. Porque las subidas de impuestos, que es la respuesta tradicional de los políticos que nos han gobernado y nos siguen gobernando hasta hoy, la respuesta de subamos los impuestos no es sostenible. Cuando usted sube los impuestos, aumenta los ingresos, temporalmente medio mejoran las cifras fiscales, pero esto incentiva que el gasto público siga creciendo. Y entonces el ejemplo lo tenemos en el 2019. El 2018 se aprobó la reforma fiscal. En el 2019 sucedió lo que era perfectamente predecible. La economía costarricense tuvo su peor desempeño en términos de crecimiento económico, el peor desempeño desde la anterior crisis, la del 2009.
Y esto producto de la entrada en vigencia de estos impuestos que recortaron la tasa de crecimiento. Y sin embargo, a pesar de que la economía tuvo su peor desempeño en una década, tuvo la mejor recaudación histórica hasta ese momento, ¿verdad? Mejoró la recaudación y tuvimos el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años. Subir impuestos sin recortar el gasto público es una receta para seguir generando déficits que nos obligan cada 3 años o cada 5 años a volver a subir impuestos, a volver a meterle otro frenazo a la economía, y esa no es la solución. Muy bien. Le escucho, bueno, una propuesta de política económica bastante amplia, la hemos estado escuchando con atención, y yo me pregunto también, bueno, el liberal progresismo también de alguna manera se asociaba al liberalismo social. Creo que por ahí va el asunto. Cuando hablamos de lo social, yo le preguntaba por la salud, y usted me hablaba de la eficiencia, el manejo de los recursos de la salud, cuando le hablaba de los De otros. la mejora en la prestación del servicio, Giovanni. Sí, exacto. Cuando hablamos de Entonces, educación, que es el siguiente tema del que me gustaría escucharle pues, sus propuestas, y mi pregunta sería entonces, ¿para usted entonces es mejor la educación privada o seguimos con el sistema mixto o hay que darle más posibilidades a la educación privada? Porque yo le acabo de mencionar un caso en el que la educación privada ha fallado rotundamente y es en el caso de la educación universitaria. Convirtió a la academia, ¿verdad? No le dio a los profesores libertad de cátedra, no generó investigación, no generó ciencia, se convirtió en un negocio puro y duro. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Si hay oferta, pues entonces yo le ofrezco la demanda y vámonos. Y la ley del más fuerte, finalmente. Pero la educación pública también ha sido ineficiente en muchísimos sentidos y yo estoy de acuerdo. Mucho tiene que ver también con educadores formados en las universidades privadas que yo le mencionaba antes, como las denominaba tal vez despectivamente como universidades de garaje, pero que son luego, ha sido en realidad universidades grandes y que han sido negocios muy grandes. Entonces, con respecto a la educación, don Eli, ¿la economía también resuelve el tema de la educación o tenemos que pensarlo poquito más desde el punto de vista social como un elemento social que interviene para nivelar tal vez algunos factores que la economía no puede lograr? bueno, una de las primeras referencias que hice en esta entrevista fue precisamente a la decisión tomada en 1869 en un gobierno básicamente liberal de Precisamente. declarar la educación pública gratuita y obligatoria para niños y niñas, y creo que eso es algo muy valioso, ¿verdad? Que haya sido un gobierno liberal y que algo que tal vez la gente diría, no, eso no es muy liberal, ¿verdad? Declarar la obligatoriedad y el financiamiento estatal de la educación. No, nosotros sí creemos en la educación pública, eh, pero también analizamos la fuente de los problemas. En el caso de la educación superior, que yo coincido con usted, buena parte de las universidades, no todas, hay honrosas excepciones, pero buena parte de las universidades privadas no son más que una fábrica de títulos. Eh, y eso sucede porque las regulaciones están diseñadas para no permitirles a estas universidades tener igualdad de condiciones con las universidades públicas y fomentar la Pero, investigación don y el Eli, desarrollo. otra vez entonces le estamos echando la culpa al Estado. Y curiosamente usted le está Por echando la culpa a las supuesto, por regulaciones supuesto, Giovanni, porque que no puedan además cuando usted ve en otros relacionarse países, con las universidades públicas, cuando que usted son ve, las más. a ver, Giovanni, cuando usted ve en otros países que funcionan la educación pública y la educación privada una al lado de la otra y ambas con altísimos estándares de calidad, eh, entonces usted no puede concluir que, que el hecho de que la educación sea privada quiere decir que se convierte en un negocio al que lo único que le interesa es entregar el título y cobrar.
Sí, vaya vea el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, vaya vea la Universidad de Harvard, vaya vea, no sé, un montón de universidades, la Universidad de Stanford, que son universidades privadas de primerísimo nivel que conviven con la educación estatal de primerísimo nivel. Vaya vea la Universidad de California en Berkeley, vaya vea la Universidad de Minnesota, vaya vea la Universidad de Illinois, universidades estatales de primerísimo nivel, ¿verdad? Y se complementan. Pero la legislación en Estados Unidos fomenta la educación de calidad. La legislación en Costa Rica no lo hace. Y entonces ciertamente usted tiene que crear las condiciones para fomentar, para incentivar en el sentido de teoría económica, no en el sentido de darles plata, ¿verdad? Para incentivar el comportamiento deseado de parte de las universidades privadas, es decir, para que las universidades privadas empiecen a generar investigación, empiecen a generar Don Eli, conocimiento y empiecen a elevar los estándares de educación. Ahora, eso no quiere decir que hay que reemplazar la educación pública, ¿no? pero el acceso a esas universidades. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, hay incluso un documental que habla claramente sobre cómo las personas se endeudan tanto con la universidad que pasan toda su vida pagando créditos que apenas les consiguieron, y en algunos casos ni siquiera pudieron para conseguirles un trabajo. Sí. Y ningún pobre tiene acceso a las universidades en Estados Unidos, excepto que sea una universidad pública de mala fama. Es decir, las universidades que generan impacto, que consiguen empleos, etcétera, son las privadas carísimas. Es decir, no es cualquiera que va a Perdón, Harvard o no. etcétera. Yo estudié en una universidad estatal en Estados Unidos y puedo dar fe de la altísima calidad de esa universidad. Por ejemplo, la Universidad de Illinois en ingeniería y en computación siempre rankea en el top 2 o 3 de todo Estados Unidos, compitiendo de tú a tú con MIT, compitiendo de tú a tú con Caltech, ¿verdad? Educación de altísima calidad. Para uno como extranjero es una educación cara. Yo lo hice con una beca que logré obtener, una beca Fulbright. Para los residentes del estado de Illinois es una educación bastante accesible. Para los gringos de otros estados es una educación cara, pero accesible, ¿verdad? Pero no estoy queriendo decir que tampoco el modelo deba ser el modelo de Estados Unidos. Tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no funcionan bien. La inflación de costos en la educación superior estadounidense ha sido un problema a lo largo de las últimas 3 décadas que ha hecho que hoy sea prohibitivo estudiar en una universidad privada en Estados Unidos. Y coincido plenamente, y Estados Unidos no ha hecho lo necesario para corregir esa situación. Pero lo que le quiero decir es que usted sí puede crear el conjunto de reglas que fomente para que las universidades privadas generen conocimiento, generen investigación, generen valor, para que las universidades privadas den educación de la mejor calidad y no el chiste que lamentablemente tenemos en Costa Rica en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, no creamos que las cosas surgen en el vacío. Las cosas surgen porque hay un marco legal que permite ciertas cosas y restringe otras, y las empresas se tienen que acomodar a eso, ¿verdad? Es perfectamente posible producir excelencia en Costa Rica, pero hay que cambiar las leyes que dificultan esa excelencia en Costa Rica. Y si nos vamos a la educación primaria y secundaria, creo, Giovanni, que el fracaso del sistema educativo salta a la vista y ahí sí es un problema mayoritariamente de la educación pública, ¿verdad? El fracaso de la educación es probablemente el principal problema, el más difícil de corregir, el que va a llevar más tiempo arreglar, porque nos está condicionando temas en el mercado laboral, porque nos está condicionando el desarrollo de tecnologías, porque la gente termina optando por estudiar ciencias políticas o economía cuando nos va bien, ¿verdad? Las universidades están, sobre todo las más grandes, están fomentando
que las personas estudiemos lo que vos y yo estudiamos, en vez de estar fomentando que las personas estudien aquellas carreras donde hoy se está desarrollando el mercado laboral más dinámico. Y no con esto quiero decir Nos estás tratando mal. Sí, 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 y lo hago mencionándonos a nosotros para que la gente entienda que no estoy ofendiendo a la gente que decide estudiar sociología, ciencias políticas, economía o lo que sea. Yo soy una persona que le da un gran valor a la contemplación, a la filosofía, a las artes, a las bellas artes, etcétera. Pero creo que las universidades que deben de tener programas en esas áreas deben de ser más sensibles a las demandas del mercado laboral y mejorar su oferta, incrementar su oferta en aquellas carreras donde los estudiantes al salir van a tener mucho mejores probabilidades de encontrar un empleo digno, bien remunerado, un empleo formal, etcétera. Estamos llenando a Costa Rica de un ejército de científicos sociales que no encuentra trabajo en ninguna parte, ¿verdad? Sí, muy bien, sobre todo si no saben otro idioma para trabajar en un call center, que es el trabajo por excelencia de hoy. Y que no debería de serlo tampoco. Pero, porque, digamos, si tiene estudios, pero además sabe idioma, puede desenvolverse mejor en su dicción y puede tener una visión de mundo, comprensión mayor. Don Eli, se nos va agotando el tiempo y yo sé que usted también tiene una agenda muy ocupada. De hecho, nos ha costado mucho congeniar para hoy, ¿verdad? Porque hemos tenido de ambos lados, ¿verdad? Muchos enredos, pero bueno. Sí. Quiero hacer unas preguntitas de respuesta breve. Pregunta breve y respuesta breve. ¿Qué instituciones, qué empresas del Estado costarricense privatizaría usted? ¿Cuáles, puntualmente? Mire, no he pensado en términos de privatización. Cerrar porque no sirven para nada, Recope. Cerraría el CNP. Fanal es una empresa que primero tenemos que entender si tiene valor, porque aparentemente su nivel de deuda es tan elevado que probablemente se debe más de lo que valen sus activos y no sé si se pueda vender. Raxa es una empresa que únicamente subsiste porque se le crean negocios artificialmente o porque el ICE, que es su empresa madre. Pero el ICE no. No, el ICE no. El INS. El ICE no. El INS tampoco. Se podría considerar. La caja, mucho menos. Mucho menos. No. Sí. Bueno, y sí proponemos, por ejemplo, considerar la venta del Banco de Costa Rica y de VIXA para fomentar mayor competencia en el mercado bancario y lograr bajar las tasas de interés. Pero, bravo, bueno, eso me da pie para hacerle otra preguntita rápida. El tema de la banca. Usted dice el Banco de Costa Rica, qué duro. Yo sé, es decir, el tema es muy complejo, no da para una entrevista. ¿Qué piensa? El tema, digamos, el proyecto de don Wilmer Ramos sobre las tasas de usura. La ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, insistió en que eso iba a generar, no recuerdo en este momento. Exclusión Financiera. Y también lo dijeron de la rebaja en las comisiones de los datáfonos. Y sin embargo, hay un estudio precisamente del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica que terminó reportando que eso no es cierto. Mucho menos en el caso de los datáfonos, que no hubo tal exclusión. Y además, hay un estudio de ese mismo instituto que establece que el costo de la vida disminuyó un 1%, que son como 100.000 millones, si no me equivoco, que se le ha rebajado a los costarricenses en comisiones y a los pequeños empresarios, porque yo recuerdo que yo pagaba 7% de comisión de datáfono, hoy está en un 2%. Una barbaridad cuando yo pienso en la proporción, en el porcentaje de diferencia. La pregunta es esa, ¿qué piensa usted sobre este asunto? Porque las empresas financieras privadas, que incluso se alían con las públicas, porque las públicas se han convertido de alguna manera en privadas, están actuando incluso
por encima, o claramente por encima de los intereses de los consumidores, de las personas. Vemos a empresas como lo que usted menciona, el Banco de Costa Rica, dando créditos a Instacredit multimillonarios, que eso es algo que ha denunciado la señora Paula Mora, creo que es exdirectiva del Banco de Costa Rica. Es decir, que los fondos del Estado que deberían de estar generando, de los bancos del Estado, deberían de estar generando actividad económica con los pequeños empresarios, con los costarricenses, se dedican más bien a financiar otros negocios financieros privados, y eso es indecible. Es decir, bueno, uno se decepciona porque ahí es donde está la Bueno, base del poder económico en Costa Rica. ahí empezamos entonces la discusión. ¿Tiene sentido la existencia de una banca comercial estatal? Para mí no. Entonces, ¿por qué no reformarla para que tenga sentido? Para que cumpla con los Claro, objetivos de la banca de claro, bueno, desarrollo que se le y, fijaron desde el y para 49. eso, y para eso tenemos al Banco Nacional. No se necesitan dos bancos. El Banco Nacional es el que tiene mayor presencia en todo el país, y no se necesitan dos bancos para eso. Pero sí hay que reconvertir al Banco Nacional en un banco para el desarrollo, y eso implica que también hay que cambiar regulaciones de las entidades de supervisión financiera, porque las condiciones de un préstamo de banca para el desarrollo son muy distintas de las condiciones de un crédito comercial. Y la razón por la que la banca para el desarrollo en Costa Rica no termina de despegar es porque al final de cuentas les exigen cumplir con los mismos requisitos. Con respecto a las propuestas de Welmer Ramos, lo de los datáfonos son dos temas muy distintos, el de las tasas de usura y el de los datáfonos. Empecemos por los datáfonos porque es el tema más sencillo. En Costa Rica, en materia de los datáfonos, básicamente hay un duopolio. Hay dos bancos, uno privado y uno estatal, que son los emisores de, no sé, 90, 94% de todas las tarjetas de crédito que existen en el país. Y por lo tanto, como duopolio, donde no hay una competencia efectiva, es necesaria la regulación, y me parece que eso va en la dirección correcta, y se han logrado los resultados que usted ha mencionado. En el caso de las tasas de usura, sí hay muestra irrefutable de que 180 y pico mil personas se quedaron sin acceso al crédito, y son precisamente las personas que más necesitan, a veces microcréditos para poder salir adelante, que no tienen garantías reales, no reúnen los requisitos para un crédito comercial, y van quedando en las manos ahora se me olvidó cómo se llaman, de estos prestamistas ligados al narco, que hay en las calles de Costa Rica, y uno ve los rótulos en los postes: le prestamos la plata para hoy a las 3 de la tarde sin fiador y Sí, sin sí. garantía, ¿verdad? Y entonces, sí, la ley de usura generó exclusión, se advirtió, yo lo advertí, y yo y muchos otros economistas, no es que yo sea un genio en particular, fue advertido claramente. Pero usted no Y acepta que le rebajó una gran cantidad de miles de millones a muchos costarricenses. lo de los datáfonos, sí. Lo, No, el la, la, rebajo de los la, intereses. Es decir, ¿cuánta la, gente va la a ley de pagar usura, menos? la ley de usura lo que hizo fue excluir a las A quienes personas. no podían adquirir un crédito porque finalmente al adquirirlo se iban a endeudar, no lo iban a poder pagar, y eso iba a terminar en una Todas las cobradora personas, ya de, todas las personas que adquieren un crédito se endeudan. Empecemos por ahí. Eh, claro, y hay diferentes perfiles de deudor. es O decir, la sea, exclusión no es para es que, personas que en es que realidad no deberían de la tener posición que créditos, usted me ¿no? está exponiendo es una posición que parte de la superioridad moral, de la superioridad intelectual, de decir: yo creo que esas personas no deben endeudarse porque, y una serie de supuestos de lo que les va a pasar cuando se endeudan. Y la posición mía parte del respeto a los individuos. Ciertamente en Costa Rica tenemos un problema de educación financiera que hay que resolver, Pero usted sabe y que que hay hace que a veces las cualquier personas tomen cantidad decisiones erradas, de pero personas la ley endeudadas. de usura, la ley de tasas de usura, sí provocó exclusión, y esas personas no es que no se van a endeudar para satisfacer la superioridad intelectual de quienes creen que tienen que decirles cómo vivir su vida, sino que terminan endeudándose en las garroteras estas de los narcotraficantes, donde ya no solo ponen en riesgo su Las salud financiera, carroteras. sino también su vida.
su vida ponen en riesgo, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo se llama? De ahí esa es la Pero es un realidad. tema complejo también, don Eli, Es un tema porque, bastante complejo. porque Costa Rica Costa Rica es un país endeudado, la gente tiene un montón de deudas y cuando no puede pagar, al final tiene que adquirir otra deuda para pagar, no solamente el crédito y los intereses, sino lo que la cobradora, la gestionadora de crédito, como se llame la empresa, le cobra con una serie de matráculas. Pero ya no tenemos que tortar. Riteve, otro monopolio. ¿Cuál es su Eh, posición? yo tengo una reunión en 3 minutos. Sí. Por Zoom. Estamos. Riteve se vence el contrato original firmado hace 20 años establece que solo se podía renovar por una vez a los 10 años y en este momento el contrato se vence. Me parece que este gobierno está haciendo maniobras para permitir renovarlo, la ley no lo permite y se tiene que sacar a concurso público el servicio. ¿Renegociará usted la deuda externa, la deuda pública en general? Sí, en la medida de lo posible para mejorar las condiciones, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es resolver el problema fiscal para no continuar endeudando al país, porque eso es lo que ha hecho que la deuda sea insostenible. Excelente, don Eli. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. Nos pasamos con el tiempo, son tantísimos temas. Uno quisiera cubrir lo más que puede y conversar un poco más a fondo para ofrecerle a la gente un poco más de la propuesta de don Eli Feinsack, pero no sé, medio minutito, una despedida para el público. Don Eli. No, muchas gracias, Giovanni, por el espacio. Invitar al público a que se despoje de sus prejuicios, investigue un poquito al Partido Liberal Progresista. Pueden ingresar a la página plan.liberal.cr para ver nuestras propuestas. Estamos convencidos de que tenemos la mejor propuesta, el mejor plan de gobierno. También hemos ido armando equipos de trabajo fenomenales y le ofrecemos al país el mejor equipo de trabajo con el mejor plan de gobierno. Dense la oportunidad de conocerlo. Eso es lo que les puedo decir. También puede buscarlo en Facebook, don Eli Claro, Feinsack. estamos en todas las redes sociales, tanto a título personal, Eli Feinsack, y aquí abajo, a ver cómo llego, ahí abajo está mi nombre, que es un poco complicado, y del partido, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Así que nos pueden buscar por todas partes. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, don Eli. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima entrevista aquí en Cultura Electoral 22. Un abrazo, que pasen unas lindísimas fiestas navideñas y nos vemos pronto con una nueva entrevista. Que esté muy bien.